Buenas tardes, buenos días, dependiendo de a la hora que os estéis conectando, pues así será. Bienvenidos a todos y a todas a Cose con Marge. En el vídeo anterior veíamos cómo extendíamos la tela, cómo la colocábamos, poníamos las piezas encima y cortábamos el delantero y la espalda de la blusa. Bueno, nos quedó, veis, por cortar las vistas, y aquí tenemos la vista de espalda de la sisa, la otra vista del delantero también de la sisa, la vista del escote de espalda y la vista del escote delantero. Bueno, pues ahora yo lo que voy a hacer va a ser ponerlas sobre entretela y primeramente cortarlas. Para ello, mirad, tengo aquí esta entretela. Mirad, yo la voy a doblar así a la mitad. Voy a poner la vista del escote de espalda porque veis aquí la vista del delantero y las otras vistas no me entran, pero la vista del escote de espalda sí. Yo lo voy a sujetar primero con alfileres y luego voy a recortar alrededor de lo que es el patrón. Con las otras vistas voy a hacer lo mismo. Tenemos que cortar ahora las vistas del delantero y las vistas de la espalda, de la sisa, ¿ves? Y de lo que hace la manguita. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner doble la entretela, la sujetamos con alfileres y cortamos. Antes de cortar las vistas de las sisas, corté la vista del escote delantero, pero como podréis ver después al final no me sirvió porque no quedaba ajustada, así que la tuve que cortar más tarde, la que fue definitiva, y es así que os enseñaré cómo la corté. Como os he dicho antes, da lo mismo que pongamos el patrón mirando hacia un lado o mirando hacia otro. Como son dos patrones y además son simétricos, no pasa nada. Vamos a ver si cabe aquí el otro. Y si cabe, pues aprovechamos y cortamos los dos. Sí, va a caber. Ahí voy a sujetar uno. Y aquí voy a sujetar el otro. Y una vez sujeto con los alfileres, pues vamos a cortar. Y ya tenemos las vistas cortadas. Ahora las tenemos que poner sobre tela y pegarlas con la plancha. Esta vista, como es muy chiquitita, voy a intentar sacarla con este recorte de tela. Mirad, para cortar ahora las vistas en tela hacemos pues parecido a lo que hemos hecho antes, y es situarlas así encima de la tela con la tela doblada, ¿veis? Y ahora voy a situar la vista, ¿veis? Por la parte que está doblada, igual haciendo coincidir con el doblez de la tela. La sitúo encima, la sujeto con los alfileres y después voy a cortar. Bueno, mirad, aquí ya no vamos a cortar al borde, las vistas tenemos que dejar suficiente tela para después coser, para costuras. Okay, voy a cortar. Así. Bueno. Luego tendremos que levantar y pegarlo encima de la tela con la plancha.
Las demás vistas pues tenemos que utilizar la tela que nos sobró, porque ha sido tan poquita tela la que nos ha sobrado que vamos a tener que utilizar esta tela. Yo voy a tratar por todos los medios pues de aprovechar la tela al máximo. Al igual que hice con la otra tela, ¿veis? Pues he puesto para no quedarme corta, pero para que tampoco me sobre tanta tela, ¿veis? Ha sobrado esta parte de aquí, que bueno, pues si sirve para otra cosa, pues ahí está. Y ahora voy a cortar las vistas dejando tela alrededor. Cuando ya tengamos las vistas en tela cortadas, pasaremos a planchar o a pegarlas con la plancha. Ahora voy a cortar. Y antes de pegar la entretela en el escote delantero, mirad cómo esta tela se desplaza de sí. Bueno, no es la más idónea. Yo lo que voy a hacer es primeramente pasar una señal, luego colocarla sobre esa señal, pasar un hilván y ya por último planchar para que quede perfecta. Primero voy a pasar por este lado, luego daré la vuelta y lo pasaré por el otro. Bueno, de paso os cuento que esta es la técnica de pasar señales que yo utilizo. Entonces, una vez haya pasado la señal a esto, yo ya voy a seguir pasando señales a todo, porque lo hago siempre igual. Lo paso primero por una parte, señalizo, ¿veis? Con alfileres en los bordes para saber dónde tengo que hacer coincidir las esquinas y puntas de los patrones en las curvas. Mirad, ahora levantamos el patrón, damos la vuelta a la pieza y con el patrón dado la vuelta lo situamos, ¿veis? Haciendo coincidir con las señales que hicimos o que pusimos con los alfileres. Ahora quitamos ya estos alfileres de aquí y vamos a pasar la señal por el otro lado. Y ahora ya sí es más fácil hacer coincidir, veis, la vista, que no se nos desplace. Mirad, esta es la parte que pega y esta es la parte que va a ir en contacto con la tela.
Bueno, pues ahora voy a pasar un hilván todo alrededor de la vista. Y ahora esto lo voy a hacer con todas las piezas que tengo que poner entre tela y con las demás piezas que tengo que pasar señales. Entonces, cuando ya tenga todas las piezas preparadas para planchar, venimos y vemos cómo se hace. Aquí ya tengo todas las piezas de las vistas con la entretela hilvanada y preparada para pasar la plancha. Mira, voy a dar así la vuelta. Y voy a ir pasando por encima la plancha. Y esta es la secuencia en la que intenté colocar la primera vista que corté y no pude porque quedaba pequeña. Todo este proceso lo he querido incluir pues para que os deis cuenta de que todo el mundo se puede equivocar, tanto al hacer los patrones como al cortar. Así pues, siempre procurar incluir un poquito más de tela, porque si os ocurre algo como esto, pues no pasa nada, volvéis a cortar la pieza y seguís trabajando. Bueno, mirad, ¿veis? Es que no queda ni igual por asomo. Mirad, como tengo tela de sobra, voy a cortar de nuevo la pieza. Y ahora lo que voy a hacer va a ser que la voy a entretelar entera. Así de esa manera no vamos a fallar. Voy a poner entretela a toda la pieza. Esta es la parte que pega. Este es el revés y este es el derecho. Voy a sujetarlo con alfileres. Voy a cortar. Y ya el pegarla pues no lo voy a compartir. ¿Vale? Ya habéis visto cómo se pega, cómo se hace, se hilvana y se pega con la plancha. Aunque ya me habéis visto pasar señales a la vista del escote delantero,
pues voy a enseñaros cómo paso yo las señales. Para pasar señales, pues hay distintas maneras de hacerlo. Hay gente que lo pasa con hilos flojos, otra gente que lo hace con jaboncillo. También se pueden hacer con estos rotuladores o marcadores termofusibles que con el calor se van. Pero para mí la más cómoda y la más limpia es la que se hace con la tiza o jaboncillo. Mirad, estas tizas las hago yo. Tenéis un vídeo si queréis para ver en este canal. Y son unas tizas pues que simplemente con el roce, cuando terminéis de hacer la prenda, fijo que no os va a quedar ninguna señal. Porque es un jaboncillo que mirad, según hacéis esto, vais viendo, ¿veis? Que se va la marca de la tiza. Entonces yo primeramente lo que hago es pasar todo alrededor de la pieza del patrón. Primero lo paso con el jaboncillo. Yo digo jaboncillo, pero es tiza. Mirad, una vez que yo ya he pasado por esta parte, la señal, lo que hago es que en las partes, en las zonas donde hay esquinas, ¿veis? Donde comienza la línea y donde termina, por ejemplo aquí, que es el borde del patrón, en esta esquina también, aquí que es donde hace la curva. Estos son señales, ¿veis? Que luego cuando terminemos de pasarlas y demos la vuelta al patrón, pues nos van a servir como referencia para saber por dónde tiene que ir el patrón colocado. Ahora quitamos el patrón . Damos la vuelta a la pieza. Mirad donde quedan las señales, con el patrón también dado la vuelta, pues vamos a ir poniéndolo para que nuestra pieza nos quede simétrica de un lado y de otro. De esta manera la pieza nos queda igual. ¿Veis? Así, haciendo coincidir los alfileres con los bordes del patrón, vamos sujetando con alfileres. Bueno, pues una vez tenemos sujeto el patrón, damos la vuelta y quitamos los alfileres que nos han servido de señal. Y ahora ya pues podemos pasar las señales por este lado. Pues de esta manera tenemos que hacer con todas las piezas. Bueno, vamos a ver. Aquí está al revés. Y ahora vamos a poner el revés, ¿veis? Ponemos revés con revés, derecho con derecho. Este es el revés y este es el derecho. Bueno, pues esto así, al contrario.
Esta parte la vamos a dividir así a la mitad para centrarla. Así. Y la parte de abajo igual, vamos a hacer lo mismo. Y mientras voy trabajando, aprovecho para recordaros que si os está gustando el tutorial es el momento para que le deis manita arriba. Y si llegáis de nuevas y aún no os habéis suscrito a mi canal, pinchad en el botón de color rojo para hacerlo. También podéis dar a la campanita y YouTube os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pasar un hilván. Fijaos, no por el borde, porque por este borde es por donde ahora yo voy a coser a máquina. Entonces voy a pasar un hilván por fuera. Por fuera o por dentro, me da igual. Sin hacer coincidir con la línea, porque luego yo por la línea es por donde voy a coser. Y ahora ya sí. Ahora ya voy a coser siguiendo la línea del jaboncillo, ¿veis? Hay que hacerlo muy despacito, pues para no torcernos, porque es importante que esta parte quede, la verdad es que bastante perfecta. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser coser a máquina, siguiendo la línea del jaboncillo o tiza. Bueno, pues mirad, vamos a coser desde la misma punta de la V o pico hacia los extremos. Y voy a tratar de ir muy despacito para no torcerme. Voy a dar un punto de anclaje. Mirad, cuando llegamos a donde comienza, donde termina la V o comienza la curva, pues ahí paramos. Una puntadita más. Y giramos y seguimos cosiendo despacito. Cuando terminamos, veis que ya aquí comienza el hombro, damos unas puntaditas y ya cortamos el hilo. Y volvemos a empezar donde empezamos antes. Y ahora vamos a ir a la inversa. Pinchamos donde hemos comenzado antes. Ahí. Damos unas puntaditas de nuevo de anclaje o de refuerzo. Y ya despacio vamos cosiendo, como hemos hecho antes. Ahí, cuando vamos a llegar a la curva, ¿veis? Giramos. Voy a quitar estos alfileres que me estorban. Y ahora hacemos la curva pues despacito como hemos hecho antes. Y cuando llegamos a donde comienza el hombro, pues damos unas puntadas y ya, ahí terminamos. Y cortamos el hilo. Y ya tenemos cosido, ¿veis? Las vistas del escote delantero. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es cortar y dar la vuelta. Así es como ha quedado la vista una vez cosida. Luego después vamos a tener que recortar y darle la vuelta, pero antes vamos a seguir cosiendo otras cosas. Yo aquí ya tengo colocada
para hilvanar y para coser a máquina la vista del escote de la espalda. Fijaos, primeramente lo que he hecho ha sido hallar la mitad de la pieza de la vista y la mitad del escote de la espalda. Y aquí no se nota porque, como ya sabéis, estas tizas que yo hago son muy livianas y se van yendo con el roce las señales, pero hay que hacer coincidir el borde de la entretela de la vista con el borde que yo he marcado cuando he pasado las señales. Entonces se sujeta con alfileres y yo ahora lo que voy a hacer va a ser pasar un hilván para coser a máquina. Una vez tengamos colocada la vista, procedemos a coser a máquina. Yo ahora, mirad, lo que os voy a explicar es cómo colocar los costadillos. Yo ya tengo los dos costadillos de la espalda listos para coser a máquina. Los he sujetado primero con alfileres y después he pasado un hilván. Estos son los de la espalda. Y queda el del delantero, porque veréis, yo ya he colocado uno de los dos costadillos del delantero y el que os voy a explicar va a ser el que queda. Para muestra, pues un botón. Entonces vamos a coger el costadillo y lo vamos a poner sobre la pieza central del delantero. Y mirad, lo vamos a hacer, fijaos, por el revés, siguiendo lo que son las señales. Empiezo, veis, por el piquillo del costadillo, que va a coincidir con este escalón que hace aquí, veis, donde va a comenzar esa especie de manguita o hombrera. Bueno, pues hacéis coincidir el pico con el esquinazo. Y ahí sujetáis el extremo. Donde va a terminar la costura, porque ya sabéis que la blusa lleva aberturas, yo he hecho señales. Bueno, pues vamos a hacer coincidir la señal del costadillo con la señal del delantero, que veis ya se ha borrado. Voy a volverla a pasar un poco. Ahí está. ¿Veis? Y pinchamos por una parte donde está una señal y por la otra donde está la otra. Ahí. Y vamos a sujetar. Y ahora pues vamos a ir coincidiendo las líneas de las señales. Esta parte de aquí es la que hay que poner un poquito más de atención para acomodar lo que son la curvatura del pecho, porque una curva va hacia un lado y la otra curva va hacia el otro. Entonces aquí voy poniendo de pocos a pocos alfileres y voy acomodando para que quede bien. ¿Veis? Voy sujetando, haciendo coincidir las señales. Ya os digo que apenas se ven, casi no las veo yo, o sea que posiblemente vosotros no vais a poderlas ver. Pero vuestras señales pues sí que tendréis que verlas. Fijaos que de momento se ve mucho, pero al cabo del rato, según vamos tocando la tela, se va yendo, con lo cual pues es que no hace falta ni lavar la tela ni lavar la prenda una vez la terminemos, porque el jaboncillo se va con el roce. Jaboncillo, tiza. Ahora voy a ir por la parte de abajo ajustando y luego ya, si vemos que tenemos que ajustar un poquito la parte de arriba y embeber un poquito de alguna de las partes donde hace la curva, pues vamos embebiendo.
¿Veis? Y ya está colocado y listo para pasar el hilván. Mirad, ¿veis? Y ya tengo listas los 4 costadillos para coser a máquina. A continuación voy a preparar lo que son las vistas por la parte de los hombros, ¿veis? Las vistas de las sisas. Yo ya las tengo unidas aquí, sujetas con alfileres. Esta es la parte del hombro. Voy a pasar un hilván por el borde de la entretela en las 2 vistas y también voy a coser a máquina. Y el siguiente paso ya es coser a máquina. Cosemos las vistas por la parte de los hombros, los 4 costadillos, los 2 delanteros siguiendo siempre la línea del hilván y el escote de la espalda. Y ahora vamos a coser a máquina. Voy a comenzar por las piezas de las vistas de la sisa. Ahora voy a coser la vista del escote de la espalda. Y ahora ya voy a pasar a coser los costadillos, los 4 costadillos. Vale, voy a comenzar, le voy a dar una puntada de anclaje . Y donde terminamos damos otra puntada de anclaje. Siempre cuando terminamos y cuando acabamos damos unas cuantas puntadas para que no se vaya, para asegurar la costura. Bueno, mirad, pues ya están las costuras de los costadillos cosidas y planchadas. Mirad, en las zonas curvas yo le he dado unos piquetes para que la costura se abra, ¿veis? Y siente mejor al planchar. Bueno, pues ahora, antes de seguir cosiendo, montando los hombros y demás, tenemos que
empezar ya a pulir lo que son los escotes. Yo voy a comenzar por este. Mirad, voy a hacer a 2 centímetros una señal para recortar, porque va a sobrar, si no mucho. Quiero dejarlo a 2 centímetros lo que son las vistas. Entonces, pues para no pasarme cortando, mejor paso la señal. Aquí la voy a dejar a 3. Del pico a 3. Fijaos que lo estoy haciendo con boli, pero es que no se va a ver. Esto va por la parte de atrás. Mirad, esta zona de aquí, en vez de en esquinazo, lo hacéis así en curva, que os va a resultar mucho más fácil ahora a la hora de pulir. Y ahora, pues bueno, voy a recortar. Luego recortaré más, pero bueno, para no quedarme corta. Así. Luego yo lo voy a doblar. ¿Veis? Por la zona por la que he pasado la señal. Y voy a pasar un pespunte, pero de momento pues voy a cortar. Y ahora ya voy a vaciar la parte de dentro para darle la vuelta. Mira, aquí vamos a bajar hasta casi la misma puntita. Ahí veis. Pero sin llegar hasta abajo del todo. Con cuidado, porque si no luego después, si cortamos, veis la parte donde está cosido, pues luego se nos deshace. Mirad, ahora las zonas curvas vamos a dar piquetes para que cuando le demos la vuelta, igual, llegando casi hasta lo que es el pespunte, la puntada, pero sin cortar. Se puede hacer así o mirad, podéis hacerlo de esta manera. Que de esta manera sí que nunca os vais a equivocar. ¿Veis? Le dais así el piquete, que luego después no se va a ver, una vez le demos la vuelta, no se ve. Y así. Cuando demos la vuelta ahora al escote no nos va a tirar. Mira, yo ahora antes de dar la vuelta, lo que voy a hacer va a ser sujetar con alfileres y pasar un pespunte por el borde con la máquina de coser. Mirad, aquí tira un poquito, pues así piquete. Aquí va a tirar un poco, también piquete. Y ahora voy a pasar un pespunte por todo el borde. ¿Veis? Para de esta manera luego después cuando le demos así la vuelta, pues va a quedar pulido. Mirad, y una vez hemos dado el pespunte, veis, al bordecito, pues yo lo que voy a hacer ahora es cortar los sobrantes de tela. Dejamos la tela, ¿veis?, al borde del pespunte para que no abulte.
Y ahora pues tenemos que dar la vuelta y planchar la costura. Damos así la vuelta, yo lo voy a sujetar con alfileres y lo voy a planchar. Sacamos así los piquitos para afuera. Si veis que tira un poquito, mirad, para no pasaros, para no llegar hasta el fondo y no pasaros, yo lo que hago es esto. Lo corto. Y ahora ya seguramente va a tirar menos. Y ya cuando le pasemos la plancha, pues va a quedar bien. Vamos a dar fuera el piquito. Yo lo hago con esta punta de tijera porque es roma, no hay problema. Pues está preparado para ahora darle un planchadito y que quede bien asentado el escote. Con este yo voy a hacer lo mismo. Voy a recortar primero, después voy a doblar hacia adentro, voy a pasarle un pespunte y por último pues voy a planchar. Entonces cuando ya lo tenga hecho, vengo, os lo enseño y seguimos montando la blusa. Bueno, pues mirad, ya tengo planchados los escotes con las vistas. Mirad, este es el escote del delantero. Fijaos cómo se ve por la parte del revés. ¿Veis? A mí me parece que es una maravilla. Mucho mejor. Sin bolsas, sin arrugas. A ver, esta manera de pulir los escotes a mí me encanta. ¿Veis? Primeramente se pone la vista, luego ya se vacía, se sacan los bordes y es que quedan los bordes, si os dais cuenta, es que quedan perfectos. A mí me encanta. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser montar la parte de los hombros. Y ahora ya lo que queda es coser y cantar. Entonces vamos a unir por la zona del hombro, que yo ya he perdido las señales, tengo que decirlo. Ya no veo por dónde van las señales. Creo que va por aquí. Sí, a donde llega la vista, por ahí. Vale. Y ahora ya sí, voy a poner la zona de los hombros, derecho contra derecho, encarando los derechos. Y vamos a unir primero con alfileres y luego pasamos un hilván. Ahora pasamos el hilván y después cosemos a máquina. Yo, chicas, a partir de ahora me vais a permitir la licencia de ahorraros el verme cómo coso a máquina. Me parece mucho más interesante que veáis cómo monto las piezas, inclusive cómo las hilvano, que el que me tengáis que ver
cómo estoy cosiendo en recto, porque coser en recto pues todas sabemos. Y ya sabéis que siguiendo la línea del hilván, pues ya con eso está todo dicho. Sí que es cierto que cuando haya secuencias o momentos en los que yo crea necesario explicar y que veáis cómo lo coso a máquina, como ha sido el caso de la vista del escote delantero, pues sí que lo incluiré. Pero cuando sean cosas como pasar un pespunte sobre la zona donde hemos pasado el hilván, perdonad que me repita, pues creo que a partir de ahora lo voy a omitir, y así pues los vídeos van a ser un poquito más ligeros. Espero que estéis de acuerdo con esta idea que os estoy planteando. Y yo voy a coser, mirad, voy a hilvanar la zona de las vistas, porque vamos a coser una vista con la otra. Entonces primero cosemos el hombro y empezamos a coser desde aquí hacia afuera, hacia los extremos, y luego ya la vista pues igualmente desde aquí hacia el extremo, hacia afuera. Ahora hacemos lo mismo, ¿veis? Damos así la vuelta y vamos a unir con el hilván. Bueno, primero voy a sujetar para que no se desplace con el alfiler y voy a hilvanar la vista del delantero a la vista de la espalda. Y ahora ya pues voy a coser a máquina. Primero los hombros y después, ¿veis?, las vistas, para que quede luego todo pulido. Una vez cosidos y planchados los hombros, ¿veis? Ahora vamos a montar las vistas. A ver, yo compruebo que esta es la vista que va a ir hacia el delantero y que este es mi delantero. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir haciendo coincidir los bordes de la entretela con las marcas que hice con la tiza. Voy a ir sujetándolo con alfileres, después voy a pasar un hilván y más tarde voy a coser a máquina. Bueno, y ahora vamos a pasar un hilván para más tarde coser a máquina.
Ahora coseremos a máquina siguiendo el hilo del hilván y lo mismo que hemos hecho con esta sisa o con esta vista tenemos que hacer con la otra. Una vez tenemos ya las vistas de las sisas cosidas al cuerpo, yo lo que voy a hacer va a ser recortar, pues para facilitar luego el dar la vuelta. Vamos a cortar al borde. Aquí en esta parte, mirad, como es la esquina, pues voy a dar un piquete con cuidado para que ahora cuando dé la vuelta, veis que tira, pues que quede bien. Aquí en estas esquinas así hay que cortar en bisel por lo mismo. Y ahora ya podemos dar la vuelta. Y ahora voy a sujetar así con unos alfileres momentáneamente para planchar. Pues esto mismo tenemos que hacer con la otra sisa. Una vez las tenga planchadas, vengo y terminamos de montar lo que son los costados. Lo siguiente que voy a hacer va a ser unir primeramente las vistas por la parte que van unidas a lo que son los costados, para luego después coserlas a la vez que el costado. Primeramente sujeto con alfiler y tenemos que coser a máquina, ¿veis? Siguiendo lo que es la línea de la entretela, tanto una como la otra. ¿Veis? Esta también. Primero vamos a coserlas a máquina y luego seguimos montando. Mirad, sin haber cosido aún todavía los costados, vamos a dar así la vuelta a las vistas de las sisas y vamos a colocar con alfileres todo alrededor. Esto mismo lo tenemos que hacer también con la otra vista. Cuando lo tenga hecho, vengo y seguimos con la confección. Mirad, ya está cosidos los bordes de las vistas y ahora por el revés vamos a recortar. Mirad, ¿veis? Recortamos al borde de la costura. Igual hacemos con la otra vista. Mirad, una vez tenemos ya recortados, ¿veis? Las vistas, vamos a montar lo que son los costados. Y vamos a unir haciendo coincidir las líneas que hicimos con la tiza.
Mirad, las vistas las vamos a doblar así, hacia abajo. Y las vamos a sujetar, ¿veis? Junto con la costura que vamos a hacer. Y vamos a coser junto. Que luego después lo vamos a dar la vuelta y van a quedar, ¿veis? Las vistas pulidas. Yo voy a pasar un hilván y después voy a coser a máquina. Y ahora voy a coser a máquina. El siguiente paso es preparar los bajos de la falda. Mirad, yo para ello he dado la vuelta al bajo y están por el revés. Si os fijáis, lo tengo sujeto con alfileres, porque yo aquí voy a dar un pespunte y para ello primeramente pues tengo que fijar con un hilván. ¿Veis? Todos están preparados, todas las partes del bajo están sujetas con alfileres y preparados de la misma manera. O sea, mirad. Si queréis ayudaros de la plancha para darle forma, pues yo lo tengo ahí, ¿veis? Con un alfiler. Para saber por dónde va, lo doy así la vuelta hacia arriba y por la abertura sujeto con el alfiler. Sujetáis así y pasáis un hilván como voy a hacer yo ahora. Esto lo tenéis que hacer con todos. Esto lo tenemos que hacer con todas las esquinas. Tenemos que coser, pasar un pespunte por aquí a máquina y luego daremos así la vuelta. ¿Veis? Para que queden pulidas. Una vez tenemos cosidos los bordes de los bajos de la blusa, tenemos que dar la vuelta y pasar a planchar. Una vez tengamos planchados los bajos, pasaremos bien a coser o a pegar unas tiras que venden, que son termofusibles, como vosotras queráis. Se puede también coser a máquina, se puede coser a mano, eso ya va a vuestro gusto. Por último, vamos a terminar de pulir las vistas del escote de la espalda y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las vistas del delantero y las vistas de las sisas, y es sujetar, mirad, girar así hacia adentro y sujetar con alfileres para después pasar un pespunte a máquina todo alrededor y recortar una vez hecho. Y aquí quiero enseñaros ya la blusa terminada. Bueno, quiero deciros
que a mi gusto ha quedado de lujo. Fijaos las vistas, ahora os la voy a enseñar por la parte del revés. Lo que es el escote, a mí es que me encantan. Ahora lo compararé con otra blusa que también me ha quedado muy bonita, pero que a mi gusto, según quedan las vistas de esta manera, o sea, los escotes en realidad pulidos con vistas, a mi gusto y a mi parecer son mucho mejor que pulidos con cinta al bies. Además, os tengo que decir que el trabajo es mucho menos, porque la cinta al bies lleva su preparación y esto es simplemente sacar las piezas con el patrón, con la forma que tienen, cortarlas primero en entretela, después las plancháis, las ponéis encima de un trozo de tela y luego ya nada más, ya lo habéis visto que es simplemente aplicarlas, ponerlas sobre las marcas que habéis hecho y luego ya después pues ir vaciando. Se vacía, se recorta y es que quedan perfectas. Bueno, pues ya veis, estas son la parte de delante, esta es la parte de atrás. Bueno, si la veis un poquito arrugada, que como el otro día me la puse, pues ya no le plancha. Me la puse el otro día y estuve sentada pues todo el ratito que estuve haciendo el directo. Y hay una arruguita, veis aquí en la parte de aquí, pero vamos, que queda perfecta. Las que hayáis visto el directo, pues ya habéis visto cómo me queda. Ahora voy a ver si puedo recuperar unas cuantas imágenes, hacer fotografías del directo para que veáis cómo me queda. A mi gusto me queda perfecta. Vamos, estoy súper contenta con ella. Mirad, por la parte del revés, una vez terminado, yo lo que he hecho ha sido fijar las vistas. No es que se den la vuelta, pero a mí me gusta más así, queda mejor. Las he fijado con una puntada como cuando hacemos los dobladillos, ¿veis? Con puntada escondida, todo alrededor. Estas de aquí, bueno, pues las he dejado sueltas porque he dado unas puntaditas a lo que es las costuras, ¿veis? En la zona de la costura del hombro. Y donde están las costuras de los costadillos, también ahí le he dado unas puntaditas. ¿Veis? Y luego después, pues en los márgenes, ¿veis? Que quedan de costuras de los costados también. El bajo igual. Ya os dije que los bajos se pueden hacer como vosotras queráis. Bien hechos a máquina, que tenéis vídeos de cómo explico cómo hacer los bajos a máquina. Los podéis comprar unas tiras que venden, que es como si fuese entretela pero con pegamento por las dos partes y es simplemente poner entre una tela y la otra, pasar la plancha y tenéis el bajo hecho. Para telas que son muy delicadas, pues la verdad es que viene bien, pero vamos, que si tenéis mano a la hora de coser, lo podéis hacer como lo he hecho yo, que es con una puntada, ¿veis? Finita, finita, y es que ni se notan las puntadas por el derecho. ¿Os dais cuenta? Con una aguja muy fina, si lo hacéis, y lo hacéis en el mismo color de la tela, procuráis que la puntada no coincida nunca con los dibujos, si son en otro color. Yo en este caso, como lo he hecho todo con hilo negro, pues he tratado de que no coincidan las puntadas con los colores blancos y con los colores morados. Y entonces, pues ya veis que es que queda perfecto. Y ahora, pues bueno, voy a intentar sacar unas imágenes para que veáis cómo me queda. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado la blusa y que os animéis a confeccionarla. Y también espero que si de verdad os ha gustado, que me dejéis un like, ya sabéis, manita arriba. Si aún no os habéis suscrito, aprovechad para suscribiros. Y dad a la campanita para que el próximo video tutorial YouTube os avise. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.